habló de la restricción económica a la hora de los medicamentos de alto costo o precio que hoy estamos tratando. Esta vez en especial, particularmente, pretendemos analizar la salud del sistema de salud desde el punto de vista económico y financiero, con una visión obviamente de lo que pasó, pero también nos preocupa mucho lo que puede pasar. Y esto lo hago mención porque también hemos visto a lo largo de las presentaciones que el gasto en salud viene creciendo y Uruguay no es ajeno a eso. También se habló de que Uruguay gasta un valor grande, un 9% de su Producto Bruto Interno, un poquito más. Ese numerito equivale a algo así como 4.500 millones de dólares por año. Y cuando decimos eso, les quiero comentar que el Uruguay, que es ganadero desde que se creó, las exportaciones de carne del año pasado fueron de 1.600 millones de dólares. La celulosa, 1.600 millones de dólares por año. La soja, 500. Pasan sumando y todavía no alcanza para pagar lo que es de salud. Los 4 principales rubros que exporta el Uruguay es el equivalente a todo lo que gastamos en salud. Bueno, esta mesa la pretendemos hacer una visión rioplatense, pero permítanme que vayamos a poner más énfasis en lo que al Uruguay le pasa. Y en esa visión de futuro, a mí me gustaría colocar por lo menos un par de preocupaciones. Una es, ¿cómo lo vamos a financiar ese eventual mayor gasto en un país como el nuestro, que, palabra más, palabra menos, del ministro de Economía y Finanzas hace 2 días atrás, no admitiría mayor carga impositiva, o sea que no podríamos poner eventualmente más impuestos, y con un déficit fiscal de un 4.5 o de ese entorno de su PBI, tampoco permitiría financiar a través del endeudamiento, por lo menos en el mediano y largo plazo. Con ese horizonte entonces vamos a pedir que nos vayan explicando nuestros especialistas la visión, y por eso vamos a comenzar con la visión del Ministerio de Economía y Finanzas. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la Fundación OSDE y al Senatorio Mautone por la invitación al Ministerio de Economía. En especial quiero saludar a mis compañeros de panel, que muchos de ellos en realidad nos sentamos en mesa de trabajo, a veces con el punto de vista distinto, pero siempre con buen punto. Me falta para pasar las No, Carlos, está ahí igual. Muchas gracias. Mira que lo llamo bien. Bueno, en primer lugar, y ya se habló durante estos 2 días, el peso que tiene el gasto en la salud en el Producto Bruto, y efectivamente el último dato oficial que existe es del año 2016, de cuentas nacionales, y que estamos en 9,3% del PBI. Ahí tenemos otros datos. Bueno, la presentación intenta mostrar qué camino toma Uruguay definiendo 2 sistemas de salud bien distintos, bien extremos, y a partir del sistema de salud que elige y el camino que elige Uruguay en salud a partir de la reforma, cuáles son sus consecuencias, qué camino tiene que tomar y cuáles son las dificultades que enfrenta. Entonces, yo acá lo que les presento son 2 sistemas de salud bien polarizados. Hay un sistema de salud con financiamiento estrictamente privado y un sistema de salud con financiamiento estrictamente público. Para eso les planteo 3 preguntas, y que dependiendo del sistema de salud que vamos a elegir, tenemos las respuestas. La primera pregunta, ¿cuánto se dedica a sanidad? Si nos situamos en un sistema con financiamiento estrictamente privado, la respuesta es lo que determina la demanda, es decir, cuánto la gente quiere gastar.
Sin embargo, en un financiamiento estrictamente público, es una decisión evidentemente de política basada en las necesidades a priorizar. Primera diferencia. Segunda pregunta, ¿qué se produce? En el sistema de financiamiento privado se produce lo que la gente está dispuesta a comprar. En un sistema con financiamiento público, lo que la gente necesita, acorde a una priorización. Finalmente, la tercera pregunta que planteo es, ¿para quién se produce? ¿Con qué criterios se distribuyen los servicios? En un sistema con financiamiento privado, la respuesta es según la capacidad de pago. En un sistema con financiamiento público, la respuesta es según las necesidades a priorizar. Acá tenemos dos sistemas bien opuestos. Quizás los sistemas con financiamiento privado tengan algún elemento de regulación, como el tema moderarse, y los sistemas de financiamiento público tengan algunos elementos de mercado. El primer sistema, estrictamente con financiamiento público. Ahí tenemos al médico diciéndole al familiar, posiblemente porque el enfermo debe estar en un quirófano. Hicimos todo lo que el dinero nos dio. Así son los sistemas estrictamente con financiamiento privado. Opa, qué lástima, se me pasó. Sistemas con financiamiento público. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se define la necesidad? O sea, ¿quién define la necesidad a priorizar? La define la sociedad a través del voto, eligiendo las autoridades políticas. Esa es una de las maneras. Cuando elegimos a las autoridades, le estamos transmitiendo, le estamos diciendo cuál es la cantidad de recursos que vas a asignarle a salud. Esa es una de las primeras maneras que estamos eligiendo qué cantidad de dinero y cuáles son las necesidades. De la otra manera, la sociedad lo que hace es delega en expertos, que pueden ser médicos, o no necesariamente médicos, pero sí cuando elegimos la parte sanitaria, cuáles son los servicios prioritarios. Y acá aparecen los juicios técnico-médicos, la efectividad de los tratamientos, la medicina basada en evidencia. Dos reflexiones. No todo lo efectivo resulta prioritario. Por ejemplo, un producto para la calvicie. Un señor o una señora que no tenga cabello y quiere que aparezca el pelo. Probablemente sea muy efectivo. Ahora, ¿es prioritario al lado de un fármaco que prolonga la vida de un niño 40 años? No todo lo efectivo resulta prioritario. Segundo, las prioridades definidas, las evaluaciones económicas, la restricción presupuestaria son las que delimitan la demanda que se puede satisfacer. Todo esto, obviamente, que genera conflicto, porque no todos pensamos iguales y tenemos diferentes intereses. Y acá aparecen personas, señores o señoras, que pueden llegar a decir eso en su legítimo derecho de expresarse. El señor XX, lo escuché y dice, ¿hasta qué punto los recursos son finitos? Los recursos son finitos para mí que tengo un sueldo, pero para el Estado no es así. Puede poner impuestos, emitir billetes. Pregunto, ¿esto es así? Yo respondo, los recursos son escasos y las limitaciones son infinitas. Los servicios de salud públicos o privados no son gratuitos. Si los recursos son escasos y tienen usos alternativos, entonces tenemos que empezar a priorizar. En un mundo de restricciones, lo que yo aporto a una patología necesariamente se la tengo que sacar a otra. Elijo una o elijo otra. Si elegimos el camino de emitir billetes y poner impuestos, que es válido, quizás tengamos consecuencias mucho más nefastas en salud que si no lo hacemos. Sistema de salud. ¿Qué camino tomó Uruguay? Yo intenté expresar cuáles serían los caminos opuestos. Bueno, el camino que tomó Uruguay a través de la ley 18.211 del año 2007 fue elegir un sistema de salud mayoritariamente con un financiamiento público, no el 100%. Hoy estamos alcanzando aproximadamente el 70% de financiamiento público en nuestro país. Los principios rectores que siguen son los que están acá, que ya los han mencionado. Yo destaco en particular la cobertura universal. Todo lo que se da en este país son para todos los uruguayos. O sea, cada una, nos manejamos con los principios de equidad. Y el otro que resalto es la sustentabilidad de los servicios de salud. O sea, que este seminario
es el título. Entonces voy a ir camino a responder si es sustentable o no. En realidad destaco que nuestro sistema de salud, que ya a esta altura todos lo sabemos, tienen un plan integral de atención de salud, que eso incluye una canasta de prestaciones obligatorias, que eso no existía antes, y un formulario terapéutico de medicamentos obligatorio que resguarda a cada uno de los usuarios, porque si lo necesitan lo tienen que tener, y el rol que tiene el Fondo Nacional de Recursos. Uruguay hoy, esa gráfica que les muestro, es el crecimiento que tuvo en gasto público en salud Uruguay, que es la línea azul, y la línea naranjita es el crecimiento público del promedio de los países de OCDE. Uruguay hoy está casi en el mismo porcentaje de gasto público que está el promedio de los países de la OCDE. No me estoy comparando con otros países de América Latina, me estoy comparando con países desarrollados. Y esto lo logró en un corto periodo de plazo, cuando arrancó la reforma del sistema de salud en Uruguay. El gasto público, ¿por qué elegimos tener mayoritariamente un gasto público? Porque el gasto público, como decíamos al inicio, en realidad es más equitativo y disminuye el gasto de bolsillo. Uruguay se encuentra, o está la flechita roja, dentro de los pocos países que tiene un gasto de bolsillo que está entre el 10 y 20% y un gasto público en salud mayor al 6%, junto a los países de la OCDE, Canadá, Cuba, Costa Rica, que se fue un poquito para arriba, y Estados Unidos está ahí, no necesariamente porque gaste poco de bolsillo, sino porque como su gasto es tan alto, que es cerca del 18%, obviamente que el gasto público tiene que ser del 6%, no es como para destacar. Bueno, en realidad tenemos un gasto público, lo elegimos, pero que fuera en ese sentido, pero tenemos que cuidar ese crecimiento que viene avanzando año tras año. Entonces, pregunto, ¿es la tecnología la responsable del crecimiento acelerado del gasto? Acá tenemos, ¿qué es lo que impulsa el precio al alza del gasto público? Tenemos esa canasta de prestaciones que en realidad contiene lo que es innovación tecnológica, y ahí tenemos los medicamentos de alto precio, y también influye la judicialización de la salud, tenemos la transmisión epidemiológica, tenemos el envejecimiento de la población, todos son factores que ayudan a ese crecimiento. Y por el otro lado está el peso de los recursos humanos, que viene en crecimiento por el aumento de los recursos salarial, que está entre aproximadamente 65%. Y acá intento responder la pregunta que hoy les hacía. ¿Es la tecnología responsable del crecimiento acelerado del gasto? Bueno, afecta el costo de los servicios, porque gran parte de la nueva tecnología siempre es más cara. Yo quiero aclarar que no estoy en contra del avance tecnológico, simplemente estoy haciendo el efecto de esos avances tecnológicos, por ejemplo, medicamentos, por ejemplo. Afecta a la cantidad, porque los avances tecnológicos han supuesto una extensión de los tratamientos, o sea, más gente tiene acceso. Entonces, aumenté el costo, más gente tiene acceso. Además, no vienen a sustituir una nueva tecnología, muchas veces vienen a complementarla, o sea, que sigo creciendo. Y finalmente, la expansión de expectativas. Yo ahí puse dice, que no quede nada por hacer de todo lo que ofrezca una esperanza de efecto positivo, por mínimo que este sea y aún a riesgo de que llegue a ser negativo. Ya hemos hablado, es hasta qué punto alguien hay que seguir dándole medicamentos para que esté quizás postrado en una cama durante 3 meses. Es una elección, es muy personal, pero esto está, todo este conjunto de respuestas. Puedo concluir que la tecnología es uno de los motivos que hace crecer el costo. A pesar de Uruguay tener una canasta de servicios
basta con muchos medicamentos y con cobertura a toda la población, no nos escapamos de lo que es la judicialización como factor de distribución inequitativo en el acceso. Entonces, poquitos números. Para nosotros es un factor de acceso inequitativo. Un juez le puede dar una respuesta positiva a un paciente y al otro, con las mismas características, una respuesta negativa. Eso es inequidad. El gasto derivado de los amparos en el periodo de 2012 a 2018 se multiplicó por 20 en Uruguay. Del monto total destinado a medicamentos de alto precio, el 36% de ese gasto en el año 2018 se fue en amparos y en la ordenanza 692/2016. Y el 36% del gasto de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública en el año 2018 fue destinado a medicamentos de alto precio. Leticia, 3 minutos. Ah, perfecto. Entonces, me hiciste distraer, ¿eh? Sí. Correcto. Regálale uno. Uno más. Perfecto. Entonces, con este planteo, y además cuando el Ministerio de Salud Pública vio que avanzaban los amparos y consideró que la ordenanza podría ser una salida para poder de alguna manera amortiguar ese crecimiento de los amparos, y teniendo este resultado a la vista, ¿sí?, trabajamos de forma conjunta durante el año 2018, los que empezamos en el 2018 a trabajar específicamente en este tema estoy hablando, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, el Fondo Nacional de Recursos y el Ministerio de Economía. Esto lo explicó muy bien Lucía, el trabajo que hizo el Ministerio de Salud Pública en cuanto a la priorización detallada para ver qué orden tenían los fármacos que podían entrar al formulario terapéutico de medicamentos. Por su parte, el Fondo Nacional de Recursos hizo un impacto presupuestal del posible ingreso de estos medicamentos, y finalmente entre los dos ministerios y el Fondo Nacional de Recursos comenzamos negociaciones con los laboratorios. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que se obtuvieron reducciones significativas en los precios de los fármacos priorizados en el Ministerio de Salud Pública para entrar al FTM en relación a lo que estaba pagando el Ministerio de Salud Pública por fármacos de ordenanza y de amparos, por amparos y por ordenanzas. Se inicia un proceso paulatino del ingreso de 12 fármacos, en realidad son 10 nuevos y 2 ampliaciones, que fue informado por el ministro. Eso va a terminar de ingresar en el fondo entre abril y mayo. Ya hay una resolución de ingreso de 3 fármacos hace muy pocos días. El impacto presupuestal de este ingreso, de estos 10 fármacos más las 2 ampliaciones, en el primer año implica unos $3 millones y en el quinto año $9 millones. En relación a lo que presentaba Gustavo, el gráfico, que no recuerdo bien el año, pero que teníamos el 19% de los medicamentos de alto precio, perdón, el peso de los medicamentos de alto precio en el Fondo Nacional de Recursos alcanzaba el 19% y ahora solo el 16%, tiene una explicación. Y la explicación es la siguiente: la cantidad de medicamentos crecieron. La cantidad, el N, que lo estás comparando, también creció. Y además hicimos una excelente negociación con laboratorios y en realidad el precio viene a la baja, no en todos los casos, y el ingreso de los genéricos ayudó notoriamente a la baja de precios. Si no hubiéramos hecho esa negociación, hoy no tendríamos la cantidad de fármacos que tenemos. Sería imposible. Finalmente. Yo escuché en alguna ocasión que los fármacos que se entraban en estos 12 fármacos que van a entrar no era una novedad. Y yo digo que sí que es una novedad, porque algo que no estaba cubierto, ahora que no tenía cobertura universal y ahora sí la tiene la cobertura universal, presenta una diferencia abismal, y es la siguiente: tenemos cobertura universal y antes había inexistencia de cobertura universal cuando era a través de amparo u ordenanza. Hoy tenemos protocolos definidos. En caso contrario, no hay protocolos y no hay seguimiento de paciente. Finalmente me quedan 2. Reflexión final. El reto de la política sanitaria es
con los recursos asignados por la sociedad, priorizar las mejores maneras de actuar sobre los problemas de salud y de enfermedad. Promover los tratamientos eficaces y evitar los inapropiados, innecesarios y perjudiciales, asegurando la sustentabilidad del sistema de salud. Y finalmente, y no tiene nada que ver con esta presentación, les dejo una frase de Palmira Truisi, que fue la primera mujer que entró a la Facultad de Medicina, y por como es el mes de la mujer, me permití poner esta diapositiva, que muchos hombres no me entendieron. En este país, que sin embargo es el mío, carezco de la autoridad requerida para hablar de asuntos serios, científicos o sociales, porque la pícara naturaleza no me concedió el privilegio de pertenecer al sexo masculino. Palmira Truisi era una activista que trabajaba por los derechos de la mujer, año 1900. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Ahora le vamos a pedir al economista Arturo Echevarrías que nos dé la visión de la FUNASA. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente, agradecer la invitación. Entiendo que un espacio como el que se está construyendo de año a año para discutir este tipo de cosas es muy saludable. Y creo que el que la sociedad escuche sobre estos temas, no en el momento que se enfrenta a una situación particular de un familiar o una persona muy cercana, enfermo, sino que lo pueda reflexionar al margen de esa situación, va a permitir que como sociedad de repente tomemos decisiones que solo cuando uno se aleja de la situación particular es capaz de tomar, y con el conocimiento del conjunto de personas que están involucradas. Por eso me parece que lo primero es que este tipo de cosas se deben hacer acá, debemos intercambiar, debemos escucharnos con diferentes posiciones, pero también tenemos que llevarlos a la sociedad, porque tiene que conocer cuáles son lo que se está discutiendo y cuáles son las reflexiones que existen sobre estos temas. Un amigo me decía hace pocos días que ante una discusión que él inició sobre la reducción de los impuestos, estamos casi que en época electoral, entonces es un tema que surge todos los días, y creo que nos pasaron más de 10 minutos intercambiando posiciones acerca de si, qué impuesto bajamos, cuál no, a quién afecta ese impuesto que él quería bajar y cuál sería la alternativa a poner. ¿Sí? La reflexión final de él fue, dice, bueno, nos tendríamos que poner cada uno un rato de presidente del país y tratar de administrarlo para poder ver las limitaciones que uno tiene para poder llevar adelante las cosas que quiere. Una forma distinta de decirme que también él entendió que hay que priorizar y hay que tomar decisiones que involucran al conjunto de la población, y que eso es lo que está detrás de cuando alguien hace un trabajo como el que estamos haciendo, en el cual priorizamos porque entendemos que es lo que mejor le podemos dar a la población cuando estamos priorizando. Entonces, el gobierno uruguayo, con todos los actores, cuando comenzó este trabajo de reforma de la salud, ya también inició con este tipo de prerrogativas, porque el cronograma de incorporaciones que se elaboró en Uruguay no hizo que toda la población entrara al FONASA de forma inmediata. Tenemos un cronograma que arrancó en el año 2008 aproximadamente, y recién en el año 2016, en julio, entró el último contingente de jubilados con derecho al FONASA. En forma paulatina, durante todos los años que transcurrieron, se fue ingresando gente al sistema. ¿Por qué? Porque había que pagar, había que destinar recursos a incorporar a esa gente al sistema. Y no era posible hacerlo de una sola vez. Por lo tanto, el sistema lo prohibió de esta manera. Ahí está el número que estaba en la otra, de cantidades, o sea, el conjunto de privados, bancarios, privados, menores, pasivos, cónyuges, jubilados, se fueron incorporando al sistema partiendo de 1.377.000 en el 2008 a 2,5 millones de personas en el FONASA. Y eso fue
la primera forma, si quieren, de priorización acerca de cómo utilizamos los recursos de salud, que es buena parte de lo que estamos viendo aquí. Pero también previó otra cosa que también hemos dicho varias veces en la reunión que tenemos, que necesitábamos un sistema de cápitas que hiciera que hubiera, como en un momento llamamos, de cremes de los usuarios, para que fuera la línea que el usuario tener, sino que sea igual atender a un menor masculino que a un mayor femenino, cualquiera de esas categorías, porque el dinero que le proveemos a quien da la atención para cubrir las necesidades de cada uno de sus grupos tiene que ser equivalente a los gastos que ellos ocasionan. Ese es el sistema de capital que tenemos en Uruguay y los valores son esos son los valores a enero de 2019. Estamos hablando que el varón masculino de 20 a 44 se considera 1 y a partir de él los relativos hasta llegar al 645, que se trata del valor menor de un año, que en términos reales de plata pagada a las instituciones significa 7.120 pesos con 32 por un valor por un niño menor de un año, es lo que cobra la institución para poder atenderlo. Pero esto, que mirado desde el punto de vista de las instituciones que reciben el dinero para atenderlo, mirado desde el punto de vista de los usuarios, significa un pago, si es jubilado o asalariado, que va del 4,5% al 8% en función de si tiene hijos, si tiene concubino, cónyuge, a quien darle cobertura. Entonces, nuestro sistema previó un aporte en función de la capacidad de cada uno y estableció un pago en función de las necesidades de cada uno, independientemente del aporte que hizo. Después hubo cierta limitación, que fue importante, que se estableció que con una cápita promedio equivalente y un valor de un 25% superior a ella, nadie pagaría más que esto, por lo tanto, de alguna manera se limitó la solidaridad entre los distintos usuarios del sistema en función de los ingresos a un valor que está en los 3.718 pesos. Graficadas esas distintas opciones nos dan para las mujeres la línea roja y para los varones la línea azul, y claramente se ven los valores que veíamos en términos numéricos, como los primeros años de vida y los últimos son los que gastan más, y en ambos casos es el varón el que gasta más, en la excepción de la etapa de la edad reproductiva de la mujer, que está en la mujer por encima del hombre. ¿Qué significó desde el punto de vista de los aportes al sistema, de la generación del seguro, y esta lógica de cobrar de esta manera estos porcentajes? También las empresas pagan un 5%, y pagar las instituciones en función de este otro criterio, que no tiene nada que ver con lo que cobro como pago. Significó que este es un gráfico que tiene que ver con los ingresos y egresos del año 2018, creo que lo logren ver, pero la cifra final es de menos 21.825.393.425 pesos, lo que aproximadamente son 670 millones de dólares, y lo que nosotros nos negamos, pero hay mucha gente que conoce como déficit FONASA, porque es el valor que el gobierno central definió que va a cubrir de lo que los aportes que hacen las personas, los jubilados, los trabajadores y los empresarios para el sistema. No logra cubrirlo ese ingreso para pagar las instituciones, lo cubre el gobierno central. Esta cifra, que es una cifra alta, estaba prevista en la lógica del sistema. No es una novedad que nos encontremos con un valor a cubrir por el gobierno central. Cuando se definió el sistema, se lo pensó de esta manera y se estableció que el gobierno va a tener un aporte para cubrir la diferencia entre los ingresos y los egresos. Y además se estudió
Yo recuerdo que hay un trabajo de Leticia Fumari, creo que de varios años atrás, ¿verdad? Leticia, que además, 2013, que además preveía el porcentaje del PBI que nos iba a costar ese aporte del gobierno central, y creo que estás muy cerquita del valor que se estudió. Es decir, esta cifra se ha convalidado porque es lo que se previó que se iba a hacer por parte del gobierno para aportar al sistema de salud. Y podemos compararlo inclusive en este caso con lo que pasó el año pasado, y en términos reales esta cifra es menor que la del año pasado. Más allá de un ajuste que hay que hacer porque en enero una diferencia de criterio cuando se tomaba en cuenta uno y otro, igual hay una diferencia en términos reales entre los aportes que tuvo que hacer el gobierno central en el año 2018 frente a lo que tuvo que hacer en el 2017. No lo digo en dólares porque en dólares el dólar tuvo una variación importante durante ese año, por lo tanto genera una disparidad que no tiene sentido contar. Pero si miramos esos aportes que decíamos van en porcentaje del 4,5 al 8, dependiendo de los ingresos de la familia, y a las instituciones se les paga en función de lo que necesita la persona, vamos a encontrarnos con que estas no son para el mismo año, las cifras pero se mantienen en el tiempo, que mirado por sector o por los menores, por ejemplo, que se corresponde al aporte del 2%, ¿verdad?, cuando están en el núcleo familiar del trabajador jubilado, originan 4.391 millones de diferencia. También es negativo en los cónyuges, cerca de 4.000 millones. Los pasivos, 16.000 millones de diferencia. Los activos, positivos, 11.000 millones, y otros 3.700 millones. Estamos casi que el total del resultado, lo que en el año 2018 son 21.000 millones, se corresponde con la diferencia entre lo que aportan los pasivos y lo que el sistema debe aportar como pasivos. Y esto es absolutamente lógico, porque si voy unas láminas para atrás y vemos que la cápita de un mayor de 65 años anda cerca de los 4.000 pesos o 4.000 pesos para arriba, y el valor máximo que aporta una persona, calculando la cápita promedio equivalente del 25%, son 3.718 pesos. Y para aportar eso, un jubilado tiene que ganar 82.000 pesos. Es absolutamente lógico que los cálculos que hacemos nos den que el sector del jubilado sea el más deficitario para el sistema en cuanto a su aporte y lo que es necesario que reciba salud, y que esté casi que igualando el total que el gobierno debe ganar. Ahora, nos concentramos muchas veces, con las disculpas a Miguel, en la IAM, pero ACE insiste, tiene un porcentaje muy alto de la población que atiende, y la lógica en parte es así para ACE, porque ACE tiene cerca de 400.000 personas que son afiliadas con ACE, pero a su vez tiene 800 y pico de mil personas que se resuelven a través del presupuesto. Y ese presupuesto adicional a lo que recibe por los afiliados con ASA anda en los 600 millones de dólares. Pero además, el gobierno central financia a través del Banco de Previsión Social un montón de temas de salud, y también hay financiación para el hospital militar y el hospital policial. O sea, no se restringe a esto lo que el gobierno dedica a aportes de la salud. Arturo, 3 minutos. Bueno, con esto, no quiero decir que desde el Ministerio de Salud estamos conformes con lo que están dando, no estamos para ayudar al Ministerio de Economía a decir que no ponga más plata. Al contrario, nosotros como Ministerio de Salud quisiéramos contar con más dinero. Y ese mayor cantidad de dinero tiene que ser priorizado, porque como ustedes les traté de mostrar, esta lógica que tenemos con esto, que si miramos la estructura de ingresos de la IAM, vemos que
total de ingresos FONASA anda en el 76%. Ahí están los otros ingresos que tienen las instituciones y este es el nivel de gasto, pero entre ingresos y gastos, las instituciones, estos son los resultados totales de las instituciones, como ven, están en un camino no muy claro, y el cero está ahí a mitad de gráfico. O sea, tenemos instituciones que no están cubriendo sus costos, otras que sí, en algunas han mejorado en los últimos tiempos, la práctica mejora bastante en los últimos tiempos, pero la restricción del gasto y la necesidad de hacer más eficiente lo que se gasta es muy importante. Y en este esquema, en el cual como país se resuelve en un presupuesto y se resuelve democráticamente a través de las autoridades elegidas y los parlamentarios que deciden dónde se deben asignar los recursos, la forma en que esta lógica del medicamento de alto precio introduce una variante distinta, que es la obligación de destinar recursos en una forma que el gobierno no previó, ni que haría, si tuviera la posibilidad de utilizarlos en función de otras prioridades que tiene, que cree que le haría mejor a la población en cuanto al cuidado de su salud, no solo pasa porque no entendemos que de repente las cifras que presentó Mieres son correctas y el porcentaje puede parecer chico, pero tiene que ver con cómo, como país y como integrantes del mismo, nos damos los mecanismos para resolver en qué es más necesario gastar. Creo que queda una vez más demostrado que los recursos son finitos y que tenemos que priorizar. Y ir a la justicia para resolver un amparo es lo contrario a priorizar. Muchas gracias. Le vamos a pedir al doctor Miguel Fernández Galeano que nos dé una visión general y particularmente si es posible de hacer. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un agradecimiento por la invitación. Si tenemos la presentación. Si no la tengo, la vamos a hacer igual porque capaz que hasta me permite transitar mejor. Ahí está. Bueno, en primer lugar, quiero señalar una precisión que es importante. Medicación de incorporación de medicamentos en el Fondo Nacional de Recursos fue en diciembre de 2005. Todavía no había Sistema Nacional Integrado de Salud. En aquel momento nos tocó estar en la presidencia del Fondo Nacional de Recursos, en la subsecretaría o viceministerio de Salud, como se dice ahora, del ministerio, impulsando el proceso de reforma. Alguien se podría preguntar por qué una reforma que se estaba comenzando tomaba como una primera medida el tema del medicamento de alto costo, porque ya se estaba produciendo en el país la peor de las maneras de incorporar el alto costo. Después viene toda la discusión del alto precio, del alto costo. Lo primero que había que resolver es cómo invertir ese dinero con equidad, cómo no despilfarrar dinero, cómo no tener desigualdades innecesarias, injustas y evitables. Y eso tiene mucho que ver con algunas comparaciones que tenemos con países de la región, donde para cubrirse una seguridad social que cubre, lo voy a mencionar países, el 20% de la población tiene, por lo tanto deja 80% afuera, y ese 20% es similar o próximo a la población uruguaya, tiene el mismo gasto que Uruguay, pero para una población que es inconmensurablemente menor. Entonces, el diseño del Fondo Nacional de Recursos incorporando medicamentos fue una solución que no ha hecho que el problema de los medicamentos desaparezca por ese diseño. Entonces vamos a la presentación. Vamos por acá. Ahí va. En primer lugar, esto es muy obvio, pero no hay nada que sobre. A ver cómo saco ese. Que es el tema del paradigma en el que pensamos la salud. Este es
un tema muy viejo, puede ser muy opinable. Este cuadro lo único que intenta reflejar es que nos paramos en la idea de salud como derecho social y bien público y responsabilidad del Estado, o vemos a la salud como una responsabilidad individual y como una mercancía. Es tan viejo, como decimos en Uruguay, como el agujero del mate en materia de discusión del sanitarismo, pero es muy importante para este debate. Como ustedes ven ahí, hay desarrollo, hay Estado, hay desarrollo económico, no hay contradicción, está todo en el sistema. El problema es de qué paradigma del desarrollo lo paramos. La reforma del sistema de salud y la política del medicamento de Uruguay se para claramente en la idea de derecho social y nivel público. El desafío de la cobertura universal. También ven muy rápido sobre estos gráficos. Esto del Informe Mundial de Salud del 2010. El famoso cubo de la cobertura universal. 3 dimensiones. Cobertura poblacional, condición necesaria pero no suficiente. Yo hago crecer, como es en Uruguay, el 100% la cobertura universal, pero capaz que lo que hago es el acceso universal a la lista de espera, o el acceso universal a te digo que te voy a dar y algún día te lo doy. La segunda dimensión es la profundidad del cubo, es donde tenemos el problema, que es en el tema de qué doy, cuál es el alcance, cuál es la espesura, cuál es la densidad que tiene lo que da el sistema de salud, cuál es el PIAS, más el fondo, más todo lo que se va dando, que le da profundidad al sistema, y cuáles son lo que hace el conjunto del sistema. Ese 99%, además de lo que se gasta en medicamentos de alto precio, que gasta el sistema de salud uruguayo. Y en esa profundidad hay una discusión y un debate muy importante donde hay decisiones tecnopolíticas de qué se incorpora y qué no. Pero no quiero perder por un minuto en esta discusión la vertical. La vertical es la vertical del financiamiento. Y la vertical del financiamiento tiene como gran desafío la de que no haya copagos. La que, en definitiva, la gente no termine pagando de bolsillo el gasto catastrófico en salud. Por eso son necesarios, como decía muy bien Leticia, los sistemas públicos de salud. Precisión, que como yo soy el único no economista de esta vez, algo habré dicho mal, pero lo que sí quiero señalar en relación a ese aspecto de sistemas públicos, que no quiere decir provisión pública. Sistema público, desde el punto de vista del derecho, es financiamiento de la sociedad para garantizar el acceso a un derecho. Bien, como ustedes verán, la sostenibilidad se juega en la profundidad del sistema. ¿Qué doy y qué no doy? ¿Qué alcance tiene la cobertura? Y es importante para nosotros, porque si no terminamos confundidos entre el tema de quién financia, el tema concreto es qué doy, qué puedo dar y cómo tengo sostenibilidad para darlo. Voy a dar unos minutos valiosísimos en hacer funcionar. Ahí. A ver si me da voto, se ve que lo gastaron. Muy bien. Situación mundial de medicamentos. Rápido. El 50% de la población no tiene acceso a medicamentos. La brecha en el acceso al medicamento aumenta. 5% de las personas concentran en el mundo el 50% del gasto. Los medicamentos son el bien de consumo con mayor elasticidad, dicen los economistas, con mayor dispersión de precios. Un medicamento puede valer 1 o puede valer 500, 1000 o 1500. Los medicamentos no tienen precio, se lo ponen. El 40% del gasto público en salud es en medicamentos. La tasa anual de crecimiento es del 7% y entre el 50 y el 90% de medicamentos son pagados de bolsillo en el mundo. Este es un estudio de la Organización Mundial de la Salud consolidado que nos pinta un panorama en 4 pantallazos de qué pasa con el medicamento. Distribución mundial del gasto, simplemente miren el violeta, que yo veo como violeta, porque no sé si a veces tengo, ahí está el ingreso alto. En población, el ingreso alto es ese pedacito de la torta. El gasto del medicamento, informe del Banco Mundial de 2007, es esa torta azul. O sea, se gasta más en los que tienen más dinero que en medicamentos. También aquí aparece un elemento informe del Banco Mundial del... Las tecnologías cambiaron en el sistema de salud y la práctica de la medicina, pero la gran preocupación, lo harán mucho más
en el futuro. Los medicamentos de alto precio es un problema global, porque nace la medicación personalizada de acuerdo al género. El crecimiento exponencial de la producción de tecnologías sanitarias, tenemos las presiones comerciales para la introducción de los productos innovadores y vuelve la innovación, y tenemos las concepciones particulares de la medicina que relativizan el aporte de la investigación científica, lo que algunos han dado a llamar la medicina basada en la evidencia. Y es una manera generosa de tratar el tema. Y modalidades de financiamiento y de dispersión de los servicios que tienen consecuencias nefastas para la sostenibilidad del sistema, que es lo que nos convoca hoy. Vamos a hablar un poco de la industria con los queridos amigos que están acá. Hablar de lo que le pasa a la industria no significa atacar a nadie, porque cada quien es actor en el sistema, pero veamos cómo le va a la industria. A la industria le va de esta manera. Los productos biológicos son los de mayor crecimiento. Entre el 2012 y el 2017, ahí está cuáles son los 6 de los primeros 10 productos del mercado están copando prácticamente el gasto mayor. El precio de anticuerpos monoclonales es 33.4 veces mayor que el promedio global por unidad. O sea, el problema de los biológicos es un problema, y ahí podríamos entrar adentro de una serie de datos que quedan en la presentación. Algunos datos comparativos, comparando lo que pasa, por ejemplo, en Argentina y en Brasil con algunos biológicos, y la comparación. Fíjense lo que le pasa al precio del medicamento en Argentina, por ejemplo, con el tema de sin competencia y con varios diferentes. Muy claro, las diferencias son significativas. La verdadera crisis es la innovación, más relevante que el número absoluto de nuevos fármacos que han sido introducidos en el mercado, es el número de medicamentos que realmente han representado un avance terapéutico. Se habla de innovación y de nuevas entidades moleculares, pero tengan aquí presente, por ejemplo, que de 218 medicamentos, esta es una información vieja y busqué una más actualizada, entre 1978 y el 89, solo 34, el 15% fueron jugados como avances terapéuticos significativos. Desde mediados de la década del 90, las revisiones independientes han concluido que entre el 85 y el 90% de todos los nuevos medicamentos han proporcionado pocas o ninguna ventaja clínica. De esto hay que hablar. Hay que hablar porque esto tiene que ver con el precio y tiene que ver con cómo nos vamos a parar como sistema de salud a la hora de decidir qué compramos, qué compra el sistema y qué no compra. De 2.000, certeza e incertidumbre en la medicina. De los 1.400 tratamientos evaluados, el 15% se lo consideró beneficioso, el 21% probablemente beneficioso, el 5% probablemente no beneficioso, el 4% no efectivos o perjudiciales y el 7% en equilibrio. O sea que hay, y además hay un 48% de efectividad desconocida. Esto es de clínica. Aquí este es un cuadro más o menos similar al anterior, a veces repite, pero son unas cifras que consolidan un poco lo dicho anteriormente. Fíjense ahí, ese violeta de nuevo ahí, que dice nada nuevo en el cielo. El acceso a medicamentos, como se habló largamente acá, pero vale la pena para ver dónde nos vamos a ubicar, tiene básicamente estas 4 ruedas, puede tener otras. Selección racional, precio, acceso, financiación sostenible. Esto es una gráfica que teníamos de Tobar, de Teresa de Tobar, lo pusimos en el coso, y sistema de salud. Esos engranajes son los que juegan en la cuestión. Acá tenemos el tema de la rentabilidad de la industria. Tecnología de la salud, Forbes 2015, 21% de saldo neto, y lo que viene después, servicios tecnológicos, tecnología electrónica, transporte, servicios de consumo, entra largamente con el mayor porcentaje de los 5 años de venta y margen neto del sector de tecnología en Estados Unidos. Hay margen, hay complejo. Pero vamos a este tema. ¿Cuánto cuesta la investigación? Esto va a ser un tema necesariamente polémico e incluso donde las fuentes y el origen de lo que decimos pueda ser discutido. Lo interesante es traer algunas fuentes y discutirlo, no decir yo no estoy avanzado o que estudio que lo hice yo. La evidencia, como decía un viejo profesor de medicina mío, es por ahora. Y todas las evidencias son por ahora. De alguna manera acá lo que nos dice este trabajo fue publicado en el British Journal
por un lado tenemos que datos de las propias empresas establecen que las empresas han gastado solo un 13% de todos sus ingresos en investigación básica para descubrir nuevas moléculas. Una vez descontadas las ayudas públicas, porque estas empresas tienen más del 80% de los fondos para investigación básica vienen de fuentes públicas. O sea, la industria gasta ese porcentaje, alguien puede decir que es más, pero después nos dicen que un medicamento, una molécula, todos lo escuchamos, y hasta lo hemos repetido quizás, que una molécula cuesta 1.300 millones de dólares. Probablemente cueste 1.300 millones, pero hay que tener en cuenta que quien ha hecho ese estudio tiene que reconocer, para fundamentar que cuesta 1.300 millones de dólares, que allí se incorpora lo que se perdió de invertir, lo que se perdió por haber hecho una inversión en la nueva molécula y no haber hecho una inversión financiera. O sea que en definitiva, también en este plano me están poniendo un costo que no es del negocio, sino es un costo de los socios accionistas que como empresario tienen todo el derecho del mundo a buscar una utilidad. Pero esto tiene que ver, está dentro del problema del costo del medicamento. Sea el 1%, sea el 0,5% o sea el 0,01%. Bien, vamos adelante. El gasto en salud, el gasto en medicamentos crece más, ya se dijo, esto también es de Tobar, que el gasto en medicamentos. Acá tenemos que los elementos que intervienen desde el precio de fábrica, del precio de producción, al margen de comercialización y los distintos actores. Una advertencia, que a mí me gusta hacerla para que no confundirlo, del gasto inicial de la producción al gasto que hay, evidentemente hay una cantidad de cosas que determinan el gasto en medicamentos. Por lo tanto, no hay que pensar que el gasto en medicamentos no va a crecer. La discusión no es gasto en medicamentos o no gasto. La discusión es saber cómo gasto en medicamentos, que es el elemento central. Sí, voy a resumir en 3 placas que son casi que un conjunto de consignas armónicamente presentadas. Espero. Trabajamos por la equidad, la calidad y la sostenibilidad del sistema. Hace tiempo que defiendo sostenibilidad frente a sustentabilidad, cosa que hizo quien se presentó el inicio de la mesa inicial, esa disquisición. No voy a perder tiempo en esto. Yo entiendo que para este tema hay que establecer un nuevo compromiso de la medicina con la sociedad, dado que estamos gestionando un bien público. Un compromiso basado en valores éticos y asistenciales, basado en el desarrollo profesional continuo, basado en la medicina basada en evidencia y en la utilización de tecnologías apropiadas, con guías y protocolos de práctica clínica, con resultados de impacto, con resultados objetivos, con sobrevidas libres de progresión, con sobrevidas globales y con calidad de vida. No basta con hacer más gestión en la clínica, hay que hacer más clínica, o sea, más sanitaria la gestión. Gestión de calidad aplicando principios de justicia distributiva. El doctor Mujica en la mañana decía hoy, la justicia distributiva es un problema porque no toma en cuenta el deseo individual o la voluntad individual o el derecho individual de la persona a querer todo. Pero en sociedad tenemos que discutir el tema de la justicia distributiva como un elemento esencial. ¿De qué hablamos? De que lo debemos de más a unos y lo quitaremos a otros. De que hacerlo indicado y no lo contraindicado. Muchas veces incorporando tecnología parece ridículo, trabajamos para hacerlo contraindicado, porque la presión y la tensión que tienen los temas hace que sea. El Estado y la sociedad no deberían nunca financiar lo inútil o lo poco efectivo. Y vaya si lo hacemos. Y cuando veíamos el cuadro del informe de 2010, en ese mismo informe se dice que en el gasto en salud, yo lo leí, tuve que leer varias veces y cuando lo cito tengo la certeza de que leí bien, se dice que entre el 20 y el 40% del gasto en salud en el mundo es despilfarro. O sea, si tendremos que estar pensando en el tema de la sostenibilidad para un gasto que va a ser creciente en estas condiciones. Creo que hay que, sin duda, se ha hablado poco en esta reunión, cambiar el modelo de atención y redistribuir recursos del tercer nivel a la promoción y la provisión. Lucía lo hizo en varias oportunidades, pero creo que es un eje también. O sea, hablar de alto precio no quiere decir olvidarnos de los elementos principales de transformación de un sistema de salud. Y finalmente, creo que tengo una más, pero en este punto de la gestión de calidad,
tener presente el papel de los médicos. Hay varios estudios que dicen que en las decisiones técnicas de los médicos, muchas veces, inclusive salimos toda la discusión que hice el primer día sobre conflicto de interés, asignan el 70% de los recursos. Por lo tanto, en la lapicera está depositado una parte importante de este lío que tenemos. Y para terminar, yo entiendo que esta discusión que se dio hoy aquí debe estar de alguna manera desde la perspectiva de todos los actores, pero particularmente desde la perspectiva de los que somos profesionales de la salud, y le pido perdón a la mesa, pero quiero en ese sentido colocar un punto de inflexión que tiene este tema. Creo que hay que promover un encuentro entre la ética médica y la ética de la responsabilidad en la asignación de recursos. Eso hay que hacerlo desde el nivel de quienes tienen responsabilidad de dirección, en la macrogestión, en la mesogestión y en la microgestión, porque si no, el sistema de salud se va a desfondar, y de hecho eso es lo que está pasando en muchas realidades, y por eso la preocupación con el alto precio. No tratar de ahorrar, sino de gastar bien. Racionalizar no es racionar el gasto. Evaluar rigurosamente costo-efectividad. Esto lo dijo Lucía alguna vez, lo decimos muchas veces. La gran diferencia, bueno, con el profesor Musé, oncólogo, con los oncólogos siempre con los primeros que tuvimos, la gran diferencia que hay entre simplificación estadística y aplicación asistencial generalizada. Esto es un tema decisivo en esta cuestión. Nosotros no podemos correr atrás del chi cuadrado o de cualquier medida que nos permita decir es significativamente, estadísticamente significativa. Tenemos que establecer prioridades, en lo que se ha hablado en esta mesa hoy y en otras anteriores, y la necesidad de promover mecanismos de adquisición que mejoren costos, que mejoren precios más que costos. El Estado, y acá voy mi reflexión final, tiene que ver con toda una mirada de este tema, volviendo al tema del paradigma que planteamos al principio, debe jugar un rol decisivo en la transparencia de los sistemas de costo, calidad, resultados y rendición de cuentas. Si un Estado jugando este papel, los actores privados, por mejores intenciones que tengan, por los roles que quieran jugar en nuestro sistema, lo van a jugar. Reglas claras, Estado presente, no Estado invisible, Estado jugando con claridad, jugando con todos los actores con transparencia. Me parece que es la gran herramienta que hay en este tema. Adentro de eso entra en un conjunto de discusiones donde a veces también, y bienvenido sea, discutimos dentro del Estado, porque la discusión que se produce, por lo menos no cambia, no creo que se haya cambiado, entre los médicos y los economistas en el fondo, es una discusión interesante, productiva, rica, y aunque terminemos con un síndrome de Estocolmo con los economistas, porque todos queremos que el sistema siga, en definitiva, todos entendemos que la economía es un elemento central para dar salud. No entender eso es quedarse con una cuestión ideologizada del derecho a la salud, y esto pensar la salud en clave de proyección de futuro, en clave de factor de desarrollo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Le vamos a pedir al economista Carlos Ramos si nos puede hacer su presentación, y con esto terminaríamos el capítulo de Uruguay y pasamos al puro a Argentina. Buenas tardes. Voy a empezar haciendo una confesión. Estoy en problemas. Hoy de mañana mandé la presentación a un amigo que me conoce y me dice: estás loco, no te va de tiempo. Ahora, además, empezando por Miguel y todos los que siguieron, formularon preguntas, comentarios que me encantaría poder ahora con más comentarios acerca de eso, pero eso implica no poder presentar. Voy a empezar ya porque estoy perdiendo tiempo, pero creo que voy a estar en problemas, sin lugar a duda. Haremos lo mejor posible. Bien, el tema de la sostenibilidad es muy interesante, pero también es muy amplio y complejo. Y en particular, y este es uno de los problemas que tuve cuando intenté anticipar lo que hoy iba a compartir con ustedes, viendo el título, Políticas Públicas, mi objetivo es poder decir algo vinculado a las políticas públicas. Y por aquí empiezan algunos puntos de acuerdo con lo que plantearon algunas de las personas que me precedieron, es decir, atenti que la sostenibilidad per sí mismo no es un objetivo, sino que lo que estamos buscando es un sistema que sea sostenible, que sea equitativo y que sea de calidad.
¿Y por qué importa decir esas tres palabritas a mi entender? Porque buscar un objetivo puede generar alejarme del otro. Es decir, hay el dilema que solemos llamar trade-off o compromiso de objetivos. Ese es el dilema primero para hacer políticas públicas. No es fácil asegurar la sostenibilidad, asegurando la equidad y asegurando la calidad. Es bien importante, pensando en las políticas públicas, a los efectos de poder evaluarlas, y aquí te habló bastante de la evaluación, de la evaluación de impacto, saber cuál es el objetivo de la política pública. Porque si yo evalúo una política pública en función a cuáles son mis objetivos, no la estoy evaluando en forma correcta. Entonces, lo primero es evaluar cuál es el objetivo. Por ejemplo, en el Fondo Nacional de Recursos está planteado como objetivo que sus prestaciones sean equitativas. Se ha dicho aquí que son universales. No obstante, tenemos evidencia, que creo que vale la pena mirar, de que el acceso a las prestaciones del fondo no es equitativo. Hoy se hablaba algo vinculado al tema de medicamentos y con el tema de las prestaciones médicas hay diferencias, con un sesgo que siempre va en la misma dirección. Con lo cual, por lo menos me parece que es un tema a poner sobre la agenda si queremos evaluar el objetivo de su cumplimiento en el marco de los objetivos del fondo. Un segundo punto que quiero plantear es cuando me plantean hablar de sostenibilidad. Yo puedo hablar de sostenibilidad poniéndome los zapatos de distintos actores. Si estoy en el Ministerio de Economía, voy a tener una preocupación por sostenibilidad, y si estoy a cargo de brindar servicios en un servicio, voy a tener otra mirada. Todos podemos tener distintas piedras en el zapato. Y esto es bien importante porque aquí otra vez puede haber un compromiso o una tensión entre los objetivos. El lograr la sostenibilidad fiscal puede no ir de la mano con lograr la sostenibilidad del funcionamiento de los prestadores de salud. Este es un segundo problema que, si ustedes quieren, se cataliza, se resume en el valor de las cuotas salud. Vinculado al valor de las cuotas salud, quisiera plantear también, pensando en, no diría una propuesta de política pública, pero una propuesta que a medida que avancemos espero poder fundamentar más, es la necesidad de hacer una evaluación ex ante, sin duda, de lo que uno está definiendo cuando incorpora un valor a las cápitas, a las cuotas de salud, pero es imprescindible la evaluación ex post. Cuando yo defino un valor para comprar algo, tengo que asegurarme que a lo largo del tiempo ese algo sigue teniendo las mismas características. Entonces, la evaluación ex post es un condimento fundamental para poder acercarnos al triangulito que hablamos hoy de la sostenibilidad, calidad y equidad. Perdón, quería agregar algo. Uy, para otro lado que quería ir. Estoy intentando volver al principio, que a veces es difícil. Ahora sí, gracias. Y todo solamente para decir que este tema de la evaluación ex post también pasa a ser relevante, porque cada vez que se incorpora un cambio en el PIA, cada vez que se incorpora un cambio en el FTM, está previsto, y parte de los pasos que se dan, una evaluación del impacto que va a tener para ver si amerita cambiar el valor de la cuota salud o si amerita cambiar el valor de la cuota Fondo Nacional de Recursos. No obstante, a pesar de que uno hace una estimación, porque es algo que hoy no se está brindando y con lo cual no sé cuáles van a ser los costos efectivamente y no sé cuál va a ser la demanda, no obstante, una vez que se realice el cálculo y se hace el ajuste, si se entiende pertinente, no se vuelve a evaluar para saber si el ajuste que se hizo fue por exceso o por defecto. Es decir, a los efectos de mejorar los aspectos regulatorios, es necesario incorporar el análisis ex post. Un tema recurrente que se ha planteado aquí y que yo creo que está en el centro de pensar las políticas públicas es un tema que desde el punto de vista conceptual es bien complejo. Es el de cómo sabemos cuáles son las preferencias de un colectivo. ¿Cuáles son las preferencias sociales acerca de cuánto debe gastar la sociedad, por ponerlo en un rubro específico, en el gasto en los medicamentos financiados por el Fondo Nacional de Recursos? ¿Quién define cuál es la carga impositiva razonable o que quiere la sociedad? En la exposición de Leticia decía, bueno, hay democracia, hay elección indirecta.
Yo creo que ese es un tema tan sensible que tener presente que tenemos la dificultad de que nos estamos arrogando la representatividad de la sociedad en un tema tan sensible es complicado. Y lo que sucede es que cuando damos la discusión, muchas veces se da por sentado que hay una reflexión fiscal que no podemos movilizar, como si no hubiera espacio para poder formular lo que podemos llamar un pacto fiscal, donde digamos, la salud es tan importante que hay espacio para obtener más fondos. Como termómetro de esto, se han presentado en el Parlamento, en primer lugar, una propuesta el año pasado, en la cual se establecía un impuesto, mejor dicho, el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas, y se preveía que el destino del Fondo Nacional de Recursos. En estos días, un partido político ha planteado la posibilidad de llevar adelante una línea en la cual se eliminaría la devolución de fondos de FONASA a los cargos políticos de alta confianza para financiar medicamentos de alto costo. Lo que quiere decir es, hay sensibilidad aparentemente en el financiamiento de estos rubros que puede exceder el financiamiento actual, la reflexión que hoy tenemos. Claro, también es cierto que si uno hace, supongamos que hacemos un plebiscito y decimos a la sociedad, ¿estamos dispuestos a pagar más impuestos para poder cubrir estos elementos que son tan caros a la calidad de vida humana? Y yo creo que seguramente puede suceder que todos estén dispuestos, pero lo que sucede, como sucede muchas veces cuando se trata de financiar bienes públicos, que suceda lo que está planteado. Todo el mundo quiere tomar decisiones pensando en el nosotros, pero en el día a día lo que sucede es yo no pago, tú no pagas, él no paga, nosotros pagamos. Entonces, bajo esa premisa que yo defino la política, pero claro, cuando me toca a mí, me quejo. El otro tema recurrente también es la existencia de esa brecha que nos presentan los avances tecnológicos, que también más de alguien dijo al pasar, por suerte tenemos los avances tecnológicos, y el financiamiento. Yo quisiera hacer una digresión. Claro, estamos hablando de medicamentos de alto costo o de tecnología de alto costo, esa brecha nos tensiona, pero la tecnología no solamente de alto costo. Pensemos en el impacto que tienen las vacunas en el mundo y en la mortalidad, y no estamos hablando de medicamentos de alto costo. O sea, no generemos necesariamente una asociación entre alta tecnología y alto costo. Pero lo que nos convoca a nosotros acá es esa precisamente. Y es cierto que tenemos ese problema. Y atado a ese problema está el poder de fijar precios que puede tener o no la industria. Poder que de alguna forma está dado por las patentes, y las patentes a su vez es el mal necesario para que exista inversión, de la que hoy hablaba Miguel, para que, dada la lógica de rentabilidad del mercado, las empresas inviertan y tengamos hoy la posibilidad de tener recursos terapéuticos que antes no teníamos. Claro, el problema es hasta dónde podemos soportar esas tasas de rentabilidad. En ese sentido, hay cuestionamientos fuertes, y aquí esto tiene que ver con algo que decía Miguel, en cuanto a que un sistema de patentes puede estar hoy financiando de alguna forma investigaciones que dan como resultado medicamentos del estilo yo también, es decir, sin cambios terapéuticos significativos. ¿Qué es lo que hay para hacer en la región? Bueno, una línea de trabajo, y que Brasil y Ecuador la pusieron en práctica, es el tema de las licencias compulsivas. Cuando está de por medio el interés público, la legislación internacional permite apropiarse de la patente pagando una regalía. Obviamente, Uruguay es un país muy pequeño y no lo estoy pensando para que lo impulsemos, pero a nivel regional tenemos el antecedente de Brasil y de Ecuador, que para el tratamiento del HIV hicieron una compra compulsiva de las patentes, obviamente pagando, que no importa el detalle, está a el propietario. Insisto que esto es parte del marco legal, respetando los acuerdos de derechos de propiedad intelectual. Por último, vinculado al tema de las patentes y los precios, ahora me viene a la cabeza alguna cosa que dijo Leticia vinculado a la negociación. Una cosa bien importante y que está demostrado en cualquier contexto, y esto aplica al que estamos viendo ahora, que la discriminación de precios puede generar ganancias tanto para la sociedad como para las empresas.
El problema que tiene la discriminación de precios es la existencia de arbitraje. Si yo le vendo a una persona a un precio más bajo y esa persona puede revender, es difícil mantener la idea de discriminación de precios. No obstante, la discriminación de precios para países pequeños es bastante posible que exista, y el ejemplo que acabamos de escuchar, Leticia, aparentemente abonan esa hipótesis. Carlos, ¿se confirma tu teoría del tiempo? No, ya estoy. El problema de sostenibilidad es un problema dinámico, obviamente. Y cuando vemos la incorporación tecnológica, la evolución que uno espera es la misma que esperar para una epidemia. Un primer periodo de tiempo en el cual hay una velocidad relativamente baja de crecimiento, después viene la etapa de expansión y después viene la meseta. ¿Qué pasó en el Uruguay con las distintas incorporaciones? Aquí, en forma deliberada, porque no les voy a hacer trampa, saqué el año 2016 y 2017, pero si miro 1995 a 2015, la cantidad de pacientes en diálisis muestran lo que sería, y no voy para atrás porque voy a hacer lío y voy a ir para atrás, pero no sé si se acuerdan al final de la cola donde uno dice, bueno, parecería que en el caso de diálisis no tendríamos una presión al aumento de casos porque estaríamos en la última etapa de difusión. Los últimos 2 años, que después lo vamos a ver, no sé la razón, pero otra vez muestran un crecimiento. ¿Qué es esto? Esto es un índice construido que resume toda la actividad cardiológica del Fondo Nacional de Recursos en un solo número. ¿Tá? Es lo que llamamos un índice de cantidad. ¿Cuál es la idea? Ver en qué medida estamos con problemas a futuro cuando miramos un gráfico y proyectamos. Un derivado de esto es que, en forma un poco extraña, a mi gusto, es que la crisis del 2002-2004 parece haber afectado, no sé cuáles son los mecanismos, la actividad del fondo en lo que hace a los tratamientos cardiológicos. Pero lo que me importa resaltar es que vendríamos en crecimiento y ahí tendríamos problemas de sostenibilidad. ¿Qué pasa? Bueno, eso no importa. ¿Qué pasa con la diálisis? Acá está sin la trampa. Cuando incluís los últimos 2 años, otra vez parecería que tenemos un motorcito que sigue alimentando el gasto. Cuando vamos a los tratamientos traumatológicos, otra vez, este es un número índice que resume tanto cadera como rodilla, otra vez crecimiento, aunque al final parecería que se está estabilizando. Y cuando veo todo el fondo, toda la actividad en actos, no medicamentos, lo que tengo es un crecimiento que parecería que es exponencial y que por lo tanto no llegamos a la meseta que nos garantizaría una situación más favorable a los efectos de las condiciones de sostenibilidad. Ya casi estoy bien. Esto es importante. Cuando veo el crecimiento del gasto de medicamentos, ya fue mencionado previamente, a partir del 2011 se estabiliza, del 2009 al 2011 lo que hay es entrada de medicamentos que están ahí consignados, que no les voy a mostrar, y lo importante es que en el 2017, a pesar de la devaluación, a pesar de que sea una industria que importa, se ve que el impacto devaluatorio no se transfirió a precios. ¿Por qué? Porque el precio total, el gasto no aumentó. Aquí está el listado de los fármacos que se incorporaron y... no se rían. Quisiera ir... Gracias. Quiero mostrar por lo menos una más que me parece que es importante para el cierre. Por lo menos quiero hacer una propuesta. Bien, esto que está aquí lo que muestra es que si uno ordena todos los pacientes que recibieron un tratamiento farmacológico en el Fondo Nacional de Recursos en el año 2017, que según los microdatos que trabajamos son casi 8.000, ¿no? Los ordena de mayor gasto a menor gasto, el 15% más gastador explica el 50% del gasto. El 15% menos gastador explica menos del 1% del gasto. Esto quiere decir que si a mí me importa mucho hacer una, y ya me estoy dando otras conclusiones, una rendición de cuentas donde evalúe, además del gasto, además de la cantidad de pacientes, además de la cantidad de actos, el impacto sanitario, yo tengo que una buena parte del gasto lo puedo realizar en términos de impacto sanitario considerando un 15% de los pacientes. Es decir, son números manejables como para hacer una rendición de cuentas y decirle a la sociedad, cuando
entró este fármaco, evaluamos que el impacto iba a ser esto en ganancias. ¿Cuánto fue efectivamente? ¿Cuánto estamos ganando como sociedad por año por esta cobertura? Yo creo que ayudaría al debate y a la justificación de lo que estamos invirtiendo en salud. Está planteado, como le pasó a Lucía, ya veo que no me dejan porque no puedo seguir. Está planteado la censura. Lo mismo para el pudín, y para el pudín les cuento, lo que para mí es llamativo, a pesar de que es una institución muy reciente, parecería, insisto, tenemos pocos datos y es muy apresurado sacar conclusiones definitivas, pero la cantidad de casos o de estudios que se hacen en el marco del pudín parecería que no crece de forma exponencial, sino que llega a su meseta en un periodo muy corto. Excluí el 2010, que ya hay este acto porque fue el primer año y casi no había. Con comentario final, algunos que me gustaría después intercambiar con la afirmación que se hicieron previamente, plantear como cosa importante la evaluación ex post, una reflexión última. En Uruguay es muy común que se genera un beneficio, entra un paquete, en este caso supongamos un procedimiento, un fármaco, o para ir a otro terreno bien diferente, una exoneración impositiva. Se exonera del pago de IVA a un bien y nunca más se vuelve a revisar la pertinencia que tiene esa decisión. Entonces hoy por hoy podemos tener, que de hecho lo tenemos, un tratamiento fiscal favorable para bienes que quizás la sociedad entiende que no es necesario. Lo que pasa es que no hay mecanismos establecidos que en forma sistemática revisen las decisiones que tienen que ver con algún tratamiento diferencial en lo fiscal. Bueno, lo mismo creo que aplica en este caso. Vamos a necesariamente a mantener sin evaluación ex post las decisiones que implican beneficios. Creo que la evaluación ex post, y pongo énfasis en eso porque ex ante, si bien hay mucho para avanzar y se ha planteado, tenemos un gran tramo recorrido en el país. Evaluación ex post en distintos ámbitos, y mencioné dos, es casi inexistente. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pedir a Gisbert, me gustaría que nos cuente un poco de su experiencia en Argentina. Hola. Primero, muchas gracias por la invitación. Estoy acá en representación de la Universidad y Salud y de su rector, el doctor Rubén Torres, que lamentablemente no nos pudo acompañar, pero que les agradece mucho la invitación y también les deja sus saludos. Yo voy a focalizar mi presentación en la innovación. La innovación y el sistema de salud, y básicamente acá lo planteo como un matrimonio difícil, ¿no? Y lo hemos estado viendo ayer y hoy por la mañana y también en esta mesa. Y cuando lo pensaba, en primer lugar, cuando hablamos de innovación en medicamentos y dispositivos médicos, si bien utilizamos el término habitualmente, en distintos ámbitos, no necesariamente nos ponemos de acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos de innovación. Cuando la industria habla de innovación, ¿se me escucha? ¿Sí? Serían las nuevas moléculas bajo patente, un nuevo principio activo. Cuando el sistema de salud o cuando los financiadores están pensando en innovación, incluyen alguna caracterización adicional acerca de la misma, como el beneficio terapéutico, y no solamente es el beneficio clínico que estaría dando, con lo cual primero es necesario, digamos, hacer una profundización, al menos esto lo vivimos en Argentina, respecto al concepto de innovación. Y claramente surge una tensión, ¿no? Por un lado, ¿quién impulsa esta innovación? Claramente la industria y la política industrial. Y la política industrial de países que, digamos, tienen industrias de medicamentos muy fuertes, muchas veces, y se decía ayer también, son oligopólicas, se hacen la fijación de precios, y nuestros países en general son países importadores de esta tecnología. No somos países exportadores de tecnología, y esto hace una gran diferencia con respecto a la connotación que tiene.
Por el otro lado, y con un sentido positivo, no negativo, ¿quién contiene ese proceso de impulsión de esa incorporación de la innovación? Bueno, el sistema sanitario, con los recursos que tiene, que necesita realizar una priorización y necesita dar cobertura de salud y prestaciones a una población determinada. Con lo cual, primer punto, estamos hablando de innovación, estamos hablando de población, y tenemos a nivel poblacional, o sea, estamos siguiendo un enfoque poblacional en todo este análisis, y claramente tenemos una tensión entre quien impulsa esa innovación y quien contiene esa innovación. Por último, también tenemos la política económica en el medio, o sea, en la mesa tienen que estar todos sentados, la política industrial, la política económica, la política sanitaria. No parecería que fuéramos a resolver este tema solamente dentro de lo que es la política sanitaria. La política sanitaria es solamente una parte de este rompecabezas, pero no lo es todo, con lo cual yo celebro que todas las partes estén y hayan estado dentro de este seminario estos 2 días, incluido también el sistema judicial. Con lo cual, la realidad, y lo veíamos también hoy en la mesa, digamos que claramente la disposición de recursos que necesita el sistema de salud la tienen que convencer a Leticia que cada peso adicional que le estén pidiendo es una inversión y cómo la van a asignar, y que realmente eso va a tener una repercusión, porque ella no solamente está mirando la asignación de los recursos dentro del sector sanitario, sino que está mirando los recursos de todos los sectores en el país, con lo cual su responsabilidad es más amplia respecto a eso. Con lo cual necesitamos a todos los actores sentados en la mesa. Finalmente, si no logramos poner este acuerdo, claramente esa innovación no va a poder acceder. Con lo cual, claramente es el primer problema que tenemos y la primera tensión que tenemos que empezar a resolver. La segunda pregunta, y ya no los pongo ahora, sino que los pongo a futuro, es: los sistemas de salud hoy, hasta hoy han dado respuestas y, digamos, han tenido cierta sostenibilidad, y cuando hablamos de sostenibilidad vuelvo, digamos, a lo que decía mi colega recién, estamos empezando a hablar en términos dinámicos, ¿no? O sea, no solamente pensamos en la salud que le tenemos o en las prestaciones que tenemos que dar hoy a nuestra población, sino en las que les vamos a dar al futuro. Y así también piensa la industria cuando pone los precios y nos dice: tienen que pagar estos precios que son sumamente elevados, porque si no, no voy a poder invertir hoy para la innovación que va a tener la generación futura. Por el otro lado, ayer lo escuchábamos al director de OCDE con el mismo razonamiento en el sentido inverso. Tenemos que pensar en la generación futura, y por eso no podemos, digamos, realizar los gastos que, digamos, requeriría dar esas nuevas tecnologías a la población hoy. Con lo cual hay un análisis intertemporal y análisis de eficiencia intertemporal, que en economía le llamamos eficiencia dinámica, que no es fácil de resolver, es difícil de resolver, y de vuelta tenemos un dilema en ese sentido. Ahora, ¿qué ha pasado? Y lo que ha pasado es que los desarrollos científicos que se han venido viendo en la innovación de nuevos medicamentos y en dispositivos médicos han venido por una autopista impresionante, y por otro lado los sistemas de salud siguen, digamos, han venido caminando o por un camino más pequeño, con lo cual tenemos los mismos sistemas de salud del siglo pasado, igual, digamos, con todo lo que hemos visto que se ha querido y que se ha implementado, pero realmente el sistema de atención estructuralmente no se ha modificado, no ha tenido el grado de avance y la innovación que sí parecería ser que están teniendo y que van a tener cada vez más los nuevos medicamentos. A esto me refiero, esto es un artículo del doctor Rifat Atun, es su profesor de Harvard, que a mí me gusta mucho la hipótesis que hace con respecto a esto, y él lo que plantea es: necesitamos, y lo comentó también uno de mis antecesores, necesitamos innovar en el sistema de atención y de la gestión en salud. ¿Por qué? Porque si no, hay una disociación acá, que realmente tenemos engranajes que no van a permitir o que no lograr esa introducción de esa innovación. Estamos poniendo en un engranaje que no está bien aceitado un palo en la rueda.
Entonces, claramente, digamos, no vamos a poder dar soluciones. Es necesario que empecemos a pensar de manera más integral y también innovar dentro de este. Y acá, ¿qué tenemos? Fíjense, bueno, tenemos todo lo que está relacionado con Big Data, que, digamos, hoy comentaron que venían, y a eso vamos. También comentaron medicina de precisión, o sea, toda la identificación y el análisis de esas grandes bases de datos que vamos a tener para decidir a qué medicamento, a qué grupo de pacientes, en qué condiciones, y hacer el seguimiento, que es fundamental, claramente también es fundamental. Y necesitamos también cambiar la manera de pensar, y fíjense que, y voy a ir rápido porque sé que me voy a quedar corta de tiempo, yo también, empezamos basados en un esquema de incentivos y de pagos pensados en la estructura. Luego pasamos, y es el que tenemos probablemente todos los sistemas hoy, o en su mayoría, esquemas de incentivos basados en los pagos por actividad, o sea, ya estemos pagando por servicios, pagos capitados, o incluso si se ajustan por grupos relacionados de diagnóstico, estamos pensando en niveles de actividad. Y lamentablemente, si se cumple la hipótesis de los cambios significativos que puede haber en términos de innovación en productos, dispositivos médicos que se vienen, necesitamos necesariamente cambiar de paradigma y ir a pagos por resultados. Con lo cual hay que medir resultados, y realmente tenemos que cambiar el esquema en el cual los sistemas de salud están estableciendo los incentivos dentro de lo que las relaciones de agencias que se observan. Esto claramente no es una respuesta de un único sector, es multisectorial, y los puntos que les marqué. ¿Qué nos pasa en Argentina? Estamos complicados. Básicamente bastante complicados. ¿Por qué? Porque no voy a reiterar lo que decía hoy por la mañana y antes el doctor Marchetti, pero sí les cuento por un lado, por el lado de la industria. Nosotros tenemos una industria nacional que también es importante, con lo cual ya de por sí tenemos una tensión entre la industria multinacional y la industria nacional. No quiero utilizar una palabra, no respetamos, pero patentes no, digamos, la ley de patentes no la respetamos. No la tenemos muy bien. Dígalo. Ahora bien, cuando uno se pregunta y dice, bueno, ley de patentes no, uno esperaría que Argentina tuviera precios mucho más bajos que el resto de la región. ¿Qué creen que sucede en Argentina? Claramente no son los precios más bajos de la región cuando uno hace la comparación con respecto a los otros países, en moléculas que están tanto con, digamos, bajo patente como no. Los precios en algunos casos son significativamente superiores a los de la región, incluso cuando hay copias locales de esos medicamentos. Y un problema mayor, ¿por qué? Porque en otros países lo que se observa es que los precios de esas moléculas, una vez caído el sistema o caída la patente, se desarrolla un mercado de genéricos, y ojalá empecemos a desarrollar también mercados de biosimilares, que lo que hacen es que esos precios caigan drásticamente. O sea, hay algunos ejemplos de algunas moléculas en Europa ahora, no voy a decir qué medicamento, pero con disminuciones del 80% de su precio. Con lo cual, eso no nos pasa en Argentina. Moléculas viejas ingresan con precios elevados y se sostienen en el tiempo. Con lo cual, en ese sentido tenemos un problema. Las nuevas que vienen dentro de un mismo grupo terapéutico entran con precios superiores al que tenemos, incluso si hiciéramos modelos de costo-efectividad, que no hacemos. ¿Por qué? Porque esa inclusión es por comparación, con lo cual el costo-efectividad es en comparación a la terapia existente y disponible. Con lo cual, ahí tenemos un problema serio, tenemos un problema para corregir los precios relativos, tenemos un problema para ver qué hacemos con esto, y se están empezando a hacer cosas. Pero necesitamos ir en este sentido. Y en este sentido, en Argentina, 5 minutos me quedan. necesitamos transparencia, rendición de cuentas, que no tenemos optimización de costos y compartir riesgos y beneficios. Y eso para nosotros también implica un cambio cultural, no solamente un cambio. Entonces, ¿otros países han hecho los deberes mejor que nosotros? La respuesta es que sí, y acá les puse la diapositiva. Claramente en la región han ido haciendo los deberes de una manera más mejor.
tanto con evaluación de tecnologías como con compras centralizadas, como con precios de referencia internacional. Todas estas medidas se toman conjuntamente y, como decía recién la persona que me precedió, digamos, todas tienen sus beneficios, pero también tienen sus problemas, incluso cuando utilizamos la referenciación internacional para definir los precios, pero no voy a entrar en eso por falta de tiempo. En Argentina, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos empezando hace 20 años a querer tener una agencia, empezando a querer hacer compras centralizadas, y en este camino estamos yendo, pero todavía realmente nos falta bastante por recorrer. Los biosimilares son una opción, han entrado en los países de Latinoamérica, y esto ha sido así. Y claramente uno, ¿cómo podría pensar esto? Bueno, los datos y la gestión de la información va a ser clave en este proceso. Un cambio cultural también lo necesitamos en Argentina, con un sistema integrado de salud, modelos innovadores de contratación y reembolso, transferencias de tecnología, alianzas locales con el sector privado, digamos, solo el sector público no lo va a poder hacer, y impulsar la innovación en procesos. Así que, como me debo quedar sin tiempo, los dejo hasta acá y muchas gracias. Y solo una cosita, miren, les quiero mostrar esto, que preguntaban de la dispersión de precios. Esto es un gráfico de dispersión de precios en escala logarítmica para Argentina. Esto es el factor 8, esto dio inicio a que se generara la licitación de hemofilia. Fíjense que esto además está en escala logarítmica, o sea que si lo hubiera puesto es más grave todavía. Esta es la dispersión de precios dentro de la seguridad social en Argentina para un solo medicamento. Muchas gracias.